Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto saludarles a nombre del Instituto Sonorense de Cultura. Les damos la más cordial bienvenida nuevamente a las charlas y actividades del Encuentro Literatura Sonora 2020, denominado Otoño Literario, que lo realizamos con mucho gusto y saludamos a todas las personas que nos escuchan y nos ven a través de las plataformas y redes sociales del Instituto Sonorense de Cultura. En esta ocasión vamos a abordar sobre una mesa con, digamos, especialistas y líderes de fomento a la lectura que han estado trabajando en los últimos 3 meses en un proyecto del Instituto Sonorense de Cultura, que se realiza a través de 30 compañeros en 60 bibliotecas públicas, a la distancia, por supuesto, y con grupos que tienen que ver con poco más de 40 municipios distribuidos a lo largo y ancho del estado de Sonora. Me voy a permitir presentar primero a Viviana García de San Luis Río Colorado. Ella es licenciada en Comunicación y Publicidad, mexicana, periodista especializada en análisis de medios, community manager marketing, cine, música, aficionada a la literatura, historia, cultura, activismo social y servicios comunitarios, especializada en medios impresos y digitales, manejo de géneros periodísticos y literarios, producción y conducción de medios audiovisuales y digitales. Ha participado como conferencista en diversas pláticas que se han impartido en San Luis Río Colorado, Sonora, sobre los derechos de la mujer en el siglo XX, periodismo y sobre las diferencias entre ciencia y religión en espacios como el Centro Cultural Dr. Héctor Chávez Fontes de esa ciudad, el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial de Servicios Cebatis número 33 y el Centro Universitario de Sonora CUT, Campus San Luis Río Colorado, Sonora. Ha formado parte de exposiciones y movimientos sociales y culturales regionales, así como en varias ediciones de las jornadas binacionales de literatura Abigail Bojorquez. Por otra parte, nos acompaña también... Buenas tardes. Gracias, Viviana, muchas gracias. Nos acompaña también Lorena Enríquez. Lorena estudió literaturas hispánicas en la Universidad de Sonora, cursó la literatura en relaciones comerciales en el ITCH, Instituto Tecnológico de Chihuahua, tiene el grado de máster en administración por la Universidad de Chihuahua, es mediadora de lectura y ha colaborado en proyectos de promoción de la lectura en contextos marginales, ha cursado diversos diplomados relacionados con la mediación lectora y la educación. Participa como docente en el Programa Nacional Salas de Lectura desde hace varios años, en programa de capacitación para mediadores de lectura. Ha colaborado con editoriales especializadas como asesora y capacitadora en programas de literatura infantil y juvenil y ha sido docente en nivel medio, básico y profesional. Bienvenida, Lorena. Muchas buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Francisco Ramírez Arroyo, mejor conocido como el Coco, es licenciado en Letras Hispánicas, maestría en Literaturas Comparadas, promotor, gestor cultural, productor musical y director de Segua Tomteme, la Escuela Autónoma para la Formación Artística de la Tribu Yaqui en Vica, y director de Cultura Portátil, empresa de divulgación cultural fundada en 2010, que se ha encaminado a desarrollar tecnologías aplicadas a la promoción de la lectura, señalización de recintos históricos, así como de conservación y preservación de la lengua y la cultura indígena, productos audiovisuales, conferencias, ponencias, cursos, talleres desarrollados y orientados a la cultura. Ha tenido participación en desarrollo de estrategias digitales para la Feria del Libro de Hermosillo, Feria del Libro en Cocorit, Dirección de Cultura en Cajeme, Museo de los Yaquis, Festival Tetaviaque e Itzon, entre otros. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias, Federico. Y Oscar Grajeda, con su formación en letras hispánicas, ha sumado experiencias literarias en distintos niveles, ha participado como editor de revistas, boletines y libros, ha ganado múltiples concursos de cuento universitarios y estatales, fue seleccionado por la Fundación para las Letras Mexicanas para asistir al curso de creación para jóvenes Monterrey 2011, y así también fue beneficiario del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Sonora en un proyecto de novela durante 2014 y 2015. Integrado a la actividad literaria y cultural del Estado, se cuentan numerosas participaciones en grupos logísticos de encuentros de escritores y de promoción lectora, ferias del libro, congresos, foros literarios, universitarios, festivales, agregaría yo. Actualmente se desarrolla en una librería muy importante aquí en Hermosillo. En esta experiencia ha reconocido el papel trascendental que juega el espacio
de la librería en el tejido cultural sonorense. Bienvenidos, muchas gracias, buenas tardes. Pues yo les cedería el micrófono para que nos cuenten acerca del proyecto que han estado desarrollando a través de las bibliotecas públicas y de las plataformas, cada uno con sus distintas plataformas, con la sociedad de los usuarios y lectores sonorenses. Iniciamos, si te parece, Viviana. El horror y la fantasía en la literatura. Y pues bueno, fue una experiencia muy gratificante, algo que realmente no me esperaba, y hablando, como hace un momento, de estos alcances de la tecnología para promover el hábito de la lectura, lo que nos ha permitido, las limitaciones y sobre todo lo que sí nos permite, pues estas nuevas herramientas, ¿no? Y también la situación en la que estamos inmersos actualmente, me permitió tener contacto no solo con personas de Sonora, del estado de Sonora, de San Luis Río Colorado, sino también de Ensenada, Baja California. Tuve alumno de San Luis Potosí, inclusive varios alumnos del Perú, que interesados en este género literario, que es sobre todo el horror, los microrrelatos. Se abundó acerca de estos, pues de las raíces, ¿no? De estos géneros, de la fantasía. Pues tuvimos una experiencia, vaya que muy enriquecedora, culturalmente hablando, y creo que pues esta es una de las grandes bondades, ¿no? Que tienen este tipo de programas, ¿no? En este caso del Instituto de Cultura, de permitirnos desarrollar un taller de interacción a través de plataformas como Zoom, apoyada de Google Classroom, por ejemplo, correo electrónico, WhatsApp. Ahora sí que todas las herramientas a nuestro alcance, ¿no? Hasta el Wattpad, ¿no? En donde los escritores, al menos más jóvenes, dejan también sus trabajos o sus preferencias literarias y demás. De verdad que sí, me hizo también aprender muchísimo acerca precisamente de estas herramientas que nos acercan a la literatura, ¿no? Entonces, básicamente sí, además tuve me topé tenía yo preparado mi programa para hablar acerca de, pues ahora sí que de una introducción a la literatura, de lo que es la literatura, los géneros literarios, este género literario en particular, el horror, un género muy hecho a un ladito, ¿no? Así como apestadito, la fantasía, ciencia ficción. Pero pues me topé con que por un lado, con un horario, tenía alumnos muy adelantados, ya que pues se dedican inclusive son editores, allá en el Perú tienen editoriales en donde trabajan, y además pues que ya tienen toda una trayectoria de pues, por lo menos unos 15 años como escritores, y por otro lado, en un horario también con pues jóvenes muy interesados en empezar apenas, ¿no? Con la literatura. Así que pues tuve la oportunidad de tener abrirme a estos dos panoramas muy distintos y adaptarme a cada uno de ellos. Entonces, pues sí, yo podría decir que por mi parte fue algo muy gratificante. Excelente, qué bueno, y siempre vamos a encontrar, creo que sobre todo este tipo de cursos a la distancia, la diversidad, ¿no? Que hay, las edades, el que a lo mejor va iniciando con ciertas expectativas, y como bien dices, pues las personas que ya tienen cierta experiencia en esos géneros literarios, a veces en esos escritores o en esos temas. Y qué padre, me tocó una compañera de ustedes que estaba realizando un taller en Navojoa y tuvo alumnos chilenos también en sus primeras sesiones. Entonces, qué padre que logramos trascender más allá del territorio sonorense, pues incluso las fronteras de nuestro país. Alba Lorena, cuéntanos de tu proyecto. Bien, pues primero gracias por la invitación y qué honor estar con los compañeros y la compañera Viviana. Mucho gusto, Viviana. Y bien, mi proyecto para esta convocatoria de círculos y talleres literarios consistió en convocar a los mediadores de lectura, a los bibliotecarios, a los docentes,
Y a quienes estuvieran interesados en, o que ya están haciendo prácticas de mediación de lectura, a reunirnos en un círculo para entre nosotros compartir lecturas y tener diálogos sobre nuestra experiencia y sobre todo a partir de textos que íbamos a leer juntos y a reflexionar sobre el acto de la mediación lectora. Entonces nos reunimos cada semana, tuve 2 grupos, uno de bibliotecarios y otro de mediadores de lectura, y en ellos fuimos leyendo algunos textos y luego leíamos, bueno, a mí me interesa la literatura infantil y me gusta mucho y creo que, bueno, le he dedicado mucho tiempo a leer muchos libros para niños, entonces trataba de compartir con ellos y luego a partir de eso tener alguna discusión. Entonces, espero que mis grupos tampoco concluyan ahora que termina este primer periodo, sino que podamos continuar. Han sido charlas muy interesantes, han sido escuchar algunos de los retos y sobre todo me gustaría que pudiéramos como integrarnos con otras personas. Yo no abrí la puerta a personas de otros lugares, aunque hubo mediadores de otros estados que me escribieron y me decían que querían integrarse, pero pensaba que el grupo ya más o menos estaba avanzando y tenían alguna dinámica, habían hablado de cosas muy personales y yo creo que en los círculos de lectura pasa algo muy interesante, que es que vamos hablando de nosotros mismos cuando hablamos de la literatura y se van contando anécdotas y se van contando historias familiares y personales. Y el grupo creo que tenía tanta confianza que yo dije, vamos a dejarlo así como estamos, que somos poquitos y nos tenemos mucha confianza. Y si en enero, quien desee continuar, abrimos la convocatoria a nuevos mediadores, ¿no? Pero ha sido muy, muy enriquecedor. Han sido, bueno, creo que el reto que tuvimos, que presenté, es que la mayoría de los participantes, sobre todo los bibliotecarios que se encontraban en algunos municipios, estaban muy alejados y como decía ahorita Federico, que no todos tienen computadora, es que había que conseguir textos que yo pudiera conseguirlos en PDF para poderlos compartir, pero para ellos leer un libro en PDF era pues algo complicado, ¿no? Entonces sí, tuve que buscar textos que fueran más cortos y que no implicaran como un reto tan difícil, sobre todo para ellos, ¿no? Entonces, bueno, si quieres, eso es más o menos el objetivo. El objetivo era que formáramos una comunidad de mediadores a partir de la lectura y de compartir nuestras experiencias. Y bueno, ahorita les sigo contando más. Muy bien, Lorena, muchas gracias. Voy a decir que al momento de que se hizo la convocatoria y tuvimos una cantidad de propuestas, fueron 30 los proyectos seleccionados, pero de inmediato, viendo que íbamos a tener los cursos, digamos, abiertos a la sociedad, hubo varios cursos que me llamaron la atención y que yo dije, ¿sabes qué? Estos cursos los vamos a dedicar al personal bibliotecario, a los mediadores de lectura, para darles herramientas para que el día de mañana puedan hacer, en el caso, por ejemplo, del COCO de Francisco Ramírez, todavía una mayor difusión o ser mediadores de lectura a distancia o poder sacar a través de lo que ahorita nos va a platicar Francisco, mayores temas culturales, digamos, ¿no? Llegar a más gente. Y lo mismo en el caso de los mediadores con Alba Lorena, pues bueno, brindarles nuevas herramientas o a lo mejor herramientas que no recordaba o no conocían para que podamos llegar a mayores públicos. Es decir, seleccionamos esos talleres porque en medio, digamos, de esta contingente que estamos viviendo, pues también los talleres para los bibliotecarios y los mediadores de manera presencial, pues no tuvimos, entonces teníamos que utilizarlos y compañeros que conocíamos también, hay que decirlo, muy grato, ahorita es la primera vez que veo a Viviana y como que de inmediato sentí así
la buena vibra, las ganas de trabajar, lo mismo que con Oscar, que por ahí me dio una conferencia un día que me fue a dejar un informe allá en la biblioteca. Habíamos trabajado, él en el instituto, pero bueno, era poco lo que interactuábamos. Entonces también es muy grato conocer rostros nuevos que están trabajando en esto del fomento de la lectura. Yo creo que seguramente después de esta charla van a salir conexiones entre nosotros mismos para futuros proyectos. A ver, Francisco, cuéntanos de tu taller. Gracias. Bueno, mi taller se llama Promoción Creativa de la Literatura Digital, ¿no? Y bueno, uno de los objetivos aquí no fue tanto abordar primero la literatura y lo digital. Consideré pertinente que hubiera una introducción a la alfabetización mediática o a la ciberalfabetización. Entonces comenzamos nosotros con temas de cibercultura primero, todo lo relativo a cibercultura, para posteriormente hablar de tecnología y arte y todas las posibilidades que se están dando en estos momentos en todas las disciplinas, ¿no? Para luego pasar a tecnología y literatura. Pero primero haber entendido el contexto, ¿no? Desde una antropología de la cibercultura, una sociología de la cibercultura, y de allí pasar a estrategias, a ejemplos simples o sencillos, pero que pudieran ser ejecutables o posibles, utilizando ahora sí herramientas digitales, abordando la temática que se quisiera, con el tema que se quisiera, en materia de, aquí hay 2 puntos, divulgación de la literatura como tal, pero también la creación de una obra literaria a través de narrativas transmedia, o sea, involucrar todas las posibilidades digitales para crear una historia, una narración, y se dieron por ahí algunas fórmulas narrativas incluso para poder construirlas y lograr un texto interactivo. Como lo digo, eso es en un apartado, y el otro con relación a la divulgación de la literatura. Y en el caso, pues, de que tuve un grupo con bibliotecarios, y más que nada bibliotecarias, sí. Pues me presentaron sus trabajos, ¿no? También hicieron libros objetos con QR Art, por ejemplo, otros hicieron realidad aumentada, pues se puso interesante allí el asunto. Entonces, pues hubo productos finales también, ¿no? Ya me mandaron algunos videos interactuando con los teléfonos y haciendo allí ya algunas cosas interesantes, colocando el teléfono en un libro y se abren videos y cosas de este tipo, ¿no? Otros hicieron series narrativas, pues, de una historia que tenía un QR Art, donde se complementaba la historia o la ruta de la narración, ¿no? Entonces creo, pues, que hubo que se cumplieron, o se han estado cumpliendo, pues, los objetivos, pues, de este curso, taller, y aparte, bueno, de sesiones informativas, insisto, para lo cual todavía nos sentimos, pues, digo, esto no se acaba porque cada día se actualiza, pero dijimos, bueno, vamos todavía a echarle cerecita al pastel, ¿no? Y estaremos organizándonos, pues, para 1 o 2 sesiones más, ¿no? Esto es, pues, algo de lo que sucedió, ¿no? Y lo digo, pues, me quedo muy, muy contento y quiero pensar que los participantes también, ¿no? Qué bueno que lo piensas. No, fíjate que he recibido muy buenos comentarios de todos ustedes, de sus alumnos, de los bibliotecarios, que desde el primer momento lo dijimos, bueno, eran como nuestro enlace de aquel lado para ver que las cosas estuvieran funcionando. Y en su gran mayoría, un buen porcentaje de estos talleres, más allá del periodo que culmina, digamos, prácticamente la semana pasada, salvedad de 1 o 2 personas que terminan en esta, creo que varios de ellos van a continuar, como bien lo decía Lorena, porque ya se forma un vínculo, ¿no? Y hay cierta identidad y se narra uno mismo cuando evidentemente está hablando de los libros y de los autores que le gustan. Entonces, seguramente va a haber continuidad en muchos de sus talleres. Oscar, el tuyo era un proyecto muy novedoso, verás, dinos el nombre. Mi proyecto se llamó Librerías, la cara comercial de la lectura. Y surgió a partir como un pretexto más del ocio que tuve o que pude vivir durante este confinamiento. Cayó a mis manos un libro
que a lo mejor alguno de ustedes ya ha tenido oportunidad de revisar, que se llama Librerías, de Jorge Carrión. Este libro fue finalista del premio de ensayo que convoca Anagrama cada año en el 2013-2014, no estoy seguro exactamente de qué año, pero tengo ya casi 3 años de estar trabajando en una librería conocida de aquí de la ciudad, y desde que incursioné en esta experiencia, dentro del amplio abanico de experiencias literarias que ya he tenido en mi desempeño, ¿no? En más de una década de estar integrado a la vida cultural, quiero creer, del estado de Sonora, al menos de la ciudad de Hermosillo, a llegar a este punto de la cadena del libro me abrió realmente todo un panorama muy interesante de lo que representa y de también otra dimensión, otro paradigma que gira en torno al libro y a la literatura y sobre todo al fomento de la lectura. Este libro fue importantísimo. También otra lectura que hice hace algunos meses de uno de las personas que más reflexionan sobre el asunto de la lectura actualmente en México, Juan Domingo Argüelles, muy conocido por un libro que tiene que leen los que no leen, y entre esos también tiene otro que se llama Leer es un camino. Y en este, precisamente, la premisa es que la lectura es una posibilidad o una condición a la que todos podemos aspirar dentro de la democratización, ¿no?, de la lectura, pero que no existe necesariamente un camino o una fórmula para generar verdaderos lectores o cuáles son las lecturas correctas. Estar en una librería además con un catálogo amplio, diverso, incluso lo que se puede considerar como alta literatura o alto conocimiento, como la filosofía o libros así muy inaccesibles para algunas personas, hasta los que giran en torno al desarrollo humano, como le dicen, donde trabajo, la superación personal, y que llega a ser estigmatizado a veces por algunos, ¿no?, en este primer acercamiento que pueden tener algunas personas hacia el libro y que creen que no es bueno, no debería de leerse esas cosas. No puedo decir que yo esté de acuerdo y que sea promotor, ¿no?, de todas las lecturas, pero desde que leí a esta persona, a este divulgador, coincido precisamente que en la lectura hay un camino, que a veces hay algunos libros que llegan en el momento y que aparecen en las condiciones propicias y que pueden generar precisamente un interés lector. Ya es precisamente trabajo de los promotores, de los mediadores, de los líderes, como en este caso de estos círculos y talleres de lectura, los que de alguna manera vamos a destinar o vamos a guiar la formación lectora de las personas. Y a propósito de eso, pues a mí me tocó participar con dos bibliotecas públicas, una del municipio de Esperanza, la Biblioteca Ingeniero Rafael Ángel Fierros Martínez, y la otra ubicada en el municipio de Nacosari de García, la Biblioteca Pública de Cuauhtémoc L. de Terán. Toda la experiencia, y a propósito del tema de esta charla, que es nuevos retos de la lectura, toda la experiencia para mí, pero retos también. Toda esta experiencia para mí fue muy retadora, ¿no? Desde hace tiempo o desde esta administración hemos reconocido cómo el Instituto Sonorense de Cultura se ha ido integrando casi por demanda del tiempo actual a la vida digital, a las estrategias y a las plataformas. Desde el principio de la administración, la coordinación de literatura, lo recuerdo muy bien, habilitó esta posibilidad de que en el concurso de libros sonorenses se mandaran los proyectos a través de páginas de internet. Se creó también la biblioteca de Sonora Digital, que para mí fue también un avance impresionante. Uh-huh. Y pues este proyecto casi obligado, como dicen, ¿no?, que precisamente esta pandemia obligó a empresas, a escuelas, a instituciones a dar el salto al salto digital, el salto a la plataforma, y que en otras condiciones quizá no se hubieran atrevido a hacerlo, al menos de una manera tan arriesgada. Ya no quedaba otra salida. Nosotros también vivimos esto. La lectura siempre ha sido un acto individual, creo que todos lo entendemos, pero también desde tiempos en las que las personas, en que la alfabetización no estaba tan democratizada, no era tan accesible, la lectura era un ejercicio social. Remontándonos siglos atrás, ¿no? Las personas les leían, y ojalá siglos atrás, ¿no?, todavía décadas atrás pasaba. Las personas que podían leer, leían. Las personas que podían escribir, les escribían las cartas, les escribían los mensajes a las demás personas. El acceso a la educación, el acceso al libro, el acceso a la lectura nos brinda precisamente mayores oportunidades, al menos de crecimiento individual, y también en algunos momentos la lectura se fue individualizando, ¿no? Desde que pasó este fenómeno de leer en voz alta a leer para uno mismo, ha habido en todo eso un cambio cognitivo muy interesante.
¿Qué está pasando ahora o qué nos ha demostrado la pandemia ante la problemática de tener los libros encerrados? Fue que precisamente... A ver, ahí tuvimos un pequeño problema con Oscar. A ver, mientras nos lo recuperan, para nosotros fue muy interesante la propuesta de Oscar. Primero porque hemos visto en los últimos años cómo las librerías han empezado a realizar actividades en sus propias instalaciones vinculándose con nosotros. Y bueno, en algún momento se lo decía a Oscar antes de darle la palabra, ¿por qué seleccionamos en este caso Esperanza o Ciudad Obregón y Nacosari? Porque son municipios que han estado pujando, digamos, por actividades de fomento de lectura, por feria de libros y con posibles instalaciones de librerías. Adelante, Oscar. Exacto, fue incluso un reto, ¿no? Porque además tuvimos que adecuarnos. La verdad es que en muchas comunidades no hay librerías. De hecho, hablamos siempre de centralismo cultural. La mayor cantidad de librerías están en la Ciudad de México. Pero este fenómeno se repite, ¿no? A nivel estatal, a nivel entidad, siempre hay un centralismo cultural. La ciudad de Hermosillo concentra las librerías, el mayor número, concentra las academias de arte, luego incluso ya que dan los resultados en convocatorias, luego dicen que hay un centralismo porque hasta concentran las becas o los premios las personas, porque también son donde más participan, ¿no? En este asunto, precisamente este programa permite la accesibilidad y la democratización, amén de las diferencias, ¿no? En cuanto al acceso a las redes de comunicación y también a condiciones socioeconómicas, pero al menos este proyecto permitió que nosotros desde cada uno de nuestros puntos nos aproximáramos. Una experiencia totalmente diferente. Utilizar las tecnologías permitió, por ejemplo, al menos en mi caso, y vi que otros compañeros que también fueron participantes de este programa, generaron formularios con las herramientas que ya existen. Bueno, ahí tenemos un pequeño duende ahí con Oscar, ¿verdad? Mientras regresa, digamos, ¿qué sensación, cuáles fueron las expectativas o qué sensaciones vistes en tus participantes, Viviana? Ok. Sí, pues como lo comentaba hace un momento, sí fue algo, pues tuve una variedad de participantes, mucha diversidad, ¿no? Entre ellos, ¿no? Algunos ya con una experiencia y personas pues completamente pues nuevas en esto de la literatura, ¿no? En querer aprender qué leer o querer pues conocer a lo mejor los antecedentes, los inicios en sí de la literatura o de los géneros que se iban a tratar, ¿no? Pero me gustó mucho que pues bueno, ya todos... como lo comentaba hace un momento también Oscar, ¿no? Se van adaptando o todos nos vamos adaptando a estas nuevas tecnologías que pues lejos de apartarnos, pues también nos acercan. De hecho, lo comentamos mucho en este taller que como también decía Lorena, pues nos unió, creó muchos vínculos entre nosotros y platicábamos acerca de estos círculos de lectura que tenían aquellos escritores románticos o porrománticos, ¿no? Como Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft, por ejemplo, Robert Howard, que tenían inclusive estas club de correspondencia o círculos presenciales de lectura, ¿no? Entonces, también tratamos de emular ese tipo de ejercicios ahora, pues, con estas tecnologías. O sea, simplemente yo pienso que lo que cambia es el vehículo, ¿no? A través del cual se transmite la palabra y lo que se queda es, pues, en sí la palabra, el lenguaje, ¿no? Todo aquello que nos cuenta una historia, porque finalmente el contar historias creo que hasta la fecha sigue siendo lo más importante y lo vemos en redes sociales, simplemente las stories, ¿no? De Facebook, de Instagram, todas las plataformas, es lo que la gente ve, pero lo ve porque quieren una historia. Entonces, en eso coincidimos mucho en esas ideas, coincidimos mucho en experiencias también, tanto de los experimentados como de los noveles. Creo que fue una dinámica muy, muy interesante también.
igualmente por esto de que se practicó pues lo que se buscaba, la lectura, que escribieran sus propias obras, sus propios proyectos, que nos leyéramos todos, que leyéramos a los clásicos y que leyéramos también pues lo que cada uno ya trae, ¿no? Lo que cada uno hace. Se descubrieron nuevos talentos, también eso me gustó mucho, de los que nunca habían escrito nada, empezaron a escribir sus relatos, sus cuentos, y fue muy divertido, pues hubo una retroalimentación, porque pues también, igual por estas a lo mejor limitaciones tecnológicas, también por ese lado, que pues que no fueron grupos demasiado numerosos, y eso también permitió una retroalimentación más activa, más ágil, así que pues creo que me queda muy buen sabor de boca por ello, porque todos fuimos caminando así de la mano en este ejercicio tan, pues así como lo comentaba, vuelvo a lo que decía Oscar, de pues cómo empezamos la literatura con la tradición oral precisamente, y pues seguimos en ello, ¿no? Seguimos ahora pues compartiendo lo mismo. Muy bien. Y qué importante es esto de llegar a nuevos usuarios que probablemente no habían tenido la oportunidad de este tipo de talleres, y luego de talleres con personas tan especializadas, con tanto conocimiento como ustedes. Y lo que mencionas, qué valioso es, o sea, de repente yo estoy en la Sierra Sonorense, en un pueblo del río Sonora, me da un taller Viviana García y me doy cuenta que puedo escribir, ¿no? O sea, acerca de mí, de mis sensaciones, de lo que me rodea, de lo que siento, pues de lo que veo, y lo puedo expresar, y alguien me dice cómo, y a lo mejor, como tú dices, nuevos talentos, que bueno, que de ahí pueden detonar y que nos hablen de esos contextos de la Sierra Sonorense, de lo que es la costa, del sur, de las etnias, en fin, ¿no? De la frontera, por supuesto. Creo que todo eso abona a la actividad cultural de las regiones y municipios, y sobre todo de todas y cada una de las personas que participaron. Alba Lorena, coméntanos. Ahorita que los estaba escuchando, creo que seguramente todos nos resistíamos a la virtualidad en el caso de la lectura, menos Coco, que es justamente su tema, ¿no? El tema de Coco es la virtualidad. Y casi creo que todos preferimos las reuniones presenciales para poder discutir, para vernos a los ojos. Y ahorita que Viviana mencionaba las plataformas, las múltiples formas que tenemos de compartir lecturas, opiniones, de ponernos de acuerdo, incluso el Zoom, ¿no? Para poder escucharnos y conocer los ruidos de nuestras casas y todo lo que sucedía. Para mí ha sido una gran experiencia el tener este círculo de lectura virtual, porque además, bueno, sí tuvimos un participante de Zacatecas, un maestro de Zacatecas que se integró, y fuera de eso todos los participantes fueron de aquí de Sonora, pero todos estábamos en distintos lugares, salvo los bibliotecarios de aquí de Hermosillo. Estaban en Nogales, en Caborca, en Cocorit, ¿dónde más estaba? En Cananea. El caso es que había personas y una plática tan buena la plática, las bibliotecarias de Guatabampo, no, bueno, el caso es que yo decía, no hubiéramos podido tener esta reunión y saldría muy caro podernos reunir como son los encuentros de mediadores, ¿no? Y poder escucharnos y poder, no sé, esta era también poco una forma de entrar a la vida, porque pasan los nietos por atrás y los perros y los sonidos de la ciudad y los sonidos. Había una de las bibliotecarias de Guatabampo que tenía que andar con su celular buscando señal, ¿no? Sí. Entonces podíamos ver todo lo que ella caminaba con el celular, la podíamos ver caminando. Entonces fue realmente una experiencia muy enriquecedora, porque no solo leímos textos, ¿no? Nos leímos a nosotros y los contextos en los que nos ubicamos. Entonces, para mí
fue disminuyendo mi resistencia a la virtualidad y ahorita estoy fascinada, estoy así que me gusta mucho, mucho. De hecho, ya así como que dije, yo ya quiero que regresemos y abrir otro espacio de lectura para, como dice Viviana, poder compartir con personas de otros países, de donde quiera que cada quien se encuentre, ¿no? Y que quiera participar. Así es, qué padre, da mucho gusto escuchar eso y lo que nos queda, ¿no? Porque el día de mañana, cuando regresemos, Dios mediante, a la normalidad, creo que las instituciones, las asociaciones, los grupos de escritores, bibliotecarios, mediadores, todos nosotros, creo que vamos a empezar a trabajar en un porcentaje de manera física y en un porcentaje también para seguir avanzando de manera virtual con las tecnologías. Y debo confesarlo, no solamente no conocía yo las plataformas, evidentemente no las sabía manejar, y con el paso de estos meses hemos tenido, ¿no?, que ir avanzando, aprendiendo, pero te resistes y a la vez ya que aprendes lo disfrutas y dices, bueno, ahora yo tengo que irme por este lado, es decir, conectarme con bibliotecarios, conectarme con mediadores, hacer grupos por aquí, por allá, pues para abarcar y hacer un poco más, ¿no?, de esto que nos gusta. Coco, tú eres el especialista, tú eras como el futurista, ¿no? Desde hace alrededor de 7, 8 años que iniciaste 10 años con esto. Sí, de hecho, hace 10 años comenzamos con el viaje de cultura portátil, precisamente se hablaba de tecnocultura hace 11 años, 12 años, ¿no? Luego ya también se está hablando de cibercultura y no ponerse de acuerdo porque como es un fenómeno cambiante, tienes que estar a la par, ¿no?, de lo que suceda cada día. Sí, cierto es que ya teníamos en preventiva ese tema, ya me había tocado dar en Hermosillo algunas charlas y conferencias relativas a estos temas con relación no solo a la lectura, sino a la creación y a la divulgación de las artes, ¿no? Y pues bueno, a mí curiosamente en términos laborales me cayó de lujo la pandemia, como dijo el presidente, como anillo al dedo, porque se vino la ola de consultorías y de soluciones, pues, en cuanto a desarrollos tecnológicos aplicados a estos temas, ¿no? Ahora, cierto es que esto de la pandemia va a pasar. Ahorita estamos en un estado de excepción que nos ha orillado a casi irremediablemente hacer todo esto, pero cierto es, como dicen las compañeras del compañero, ha sido también un proceso de vinculación constante, ¿no? De aprendizaje, y que esa es la parte maravillosa. Cierto es también, como dice Federico, que ya ha pasado todo este asunto, que no se deje, ya está la experiencia, que no se deje de balancear, pues no este asunto presencial, semipresencial, ya vimos que funciona también en el sentido de los alcances que nos podemos permitir, ¿no? Tuvimos gente, yo hice invitaciones abiertas en ciertos temas, y hubo gente que se coló de México, de Guadalajara, de Potam, o sea, de todos, ¿no? Entonces dices, bueno, qué bonito, y estar haciendo un cruce, un intercambio de ideas, ¿no? Muy contento, muy maravillado porque tuve alumnas de las bibliotecarias que en serio me dijeron el primer día, no sé nada, a duras penas estoy aquí vinculando el WhatsApp con no sé qué, no sé entrar a una plataforma, o sea, estaban en super cero, ¿no? Y terminaron haciendo ondas de realidad aumentada y todo ese rollo, ¿no? Que es maravilloso, y claro, y escuchar pues sus circunstancias también, porque a todos les pregunté cuál era su circunstancia tecnológica, según el lugar. Ese es el tema, pues, también de lo cibercultural. Unos están en una situación y en ciertas necesidades. Para unos funciona cierta tecnología de punta y para otros no. Hay que entender el contexto en que se desarrolla para poder dar también posibles soluciones, ¿no? Entonces, bueno, también estuvimos hablando de eso. De hecho, tiene mucho que, para eso quiero hacer también esas pláticas de cierre, porque mi intención es marcar pauta para proyectos de estrategias digitales en todas y cada una de las bibliotecas, ¿no? Y sé que voy a tener ese apoyo, Federico, ¿no? Moral. De todo tipo. Definitivamente. No, o sea, comprender la circunstancia
y el contexto, pues, para saber cuál es la necesidad del desarrollo tecnológico, ¿no? En cuanto te digo a los participantes, yo quedé muy, muy, muy contento porque sí había un temor, decían, es que, pues, a ver, y me gustaba mucho esto, pero nos vamos a aventar, decían, ¿no? Y se aventaron, ¿no? Y en gran medida funcionó. Vamos a retroalimentar para que quede bien afinadito esto. Y te digo, pues sí, es una experiencia interesante. Y como te digo, esto ha llegado pues a impactar de una manera tremenda en el mundo de la cultura, claro está, desde sus hacedores, le voy a llamar así, y sus receptores, pero también en la educación y la ahora teleeducación con todos sus grandes conflictos y dramas que se han elevado al cuadrado antes de que llegara la pandemia, ¿no? Sus problemáticas se multiplicaron y el teletrabajo también. Sí, o sea, se está transformando el mundo también porque esto está implicando ya transformación de leyes de derecho de autor, de leyes del trabajo, de leyes de todo lo que me digas, ¿no? Entonces, se está reconstruyendo el mundo, ¿no? Ahora que pase todo esto de la contingencia y todo, pues bueno, vamos a tener quizá un mundo más equilibrado y quizá yo creo, siendo optimistas, más integrados, ¿no? También, más reconocidos pues a nosotros pues, ¿no? Por todo esto que ha pasado, pero también con la conciencia de los alcances que podemos tener con las herramientas tecnológicas, ¿no? No me gusta usar la palabra nuevas tecnologías porque cada 15 minutos hay una nueva tecnología, ¿no? Entonces, con la tecnología aplicada. Entonces, pues bueno, ya quedó la lección de que es un tema y materia que ya debe estar obligado en primaria, secundaria, prepa, universidades y hasta hacer una carrera, ¿sí? Que se llame antropología de la cibercultura, como le quieran llamar ustedes. Ya es necesario y no hay escapatoria. Y yo se lo he dicho a amigos que tienen escuelas privadas y todo. El que pega primero, pega 2 veces. Y si lo hacen, en serio que se van a ir hasta arriba, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay que preparar realmente ya todo un mapa curricular relativo a este tipo de temas, ya no hay escapatoria. Entonces, ahorita estamos hablando de literatura, pero hay todo un entorno para que la literatura exista, todo un contexto. Se eleva ese contexto inmediato, humano, tangible que tenemos, y hay otro cibercontexto. Ese es en el que nos tenemos que alfabetizar ahora, ¿no? Y ese es el trabajo precisamente que estamos haciendo y como te digo, pues bueno, siento que vamos bien. Me gustó mucho pues el efecto y los resultados que hubo, se están dando y pues sí, exige continuidad, eso es un hecho, ¿no? Pero bueno, aquí estamos y aquí seguimos, ¿no? Muy bien, Coco, muchas gracias. Fíjate que seleccionamos al personal bibliotecario, en este caso, para tu curso, el curso de Lorena, el curso de Ignacio Mondaca, y dentro de lo que hemos logrado, digo, a través de estos talleres, pues el viernes a esta hora a las 5 tenemos también una charla, Renovarse o Morir, las bibliotecas en tiempos de YouTube, Netflix y pandemia, y son básicamente 3 o 4 de tus alumnas las que nos acompañan ahí, Leticia de Benito Juárez, Rosario de por acá de San Luis Río Colorado, tenemos también a Carolina de Peñasco, tenemos a alguien de Caborca, la maestra Silvia Ceballos de Ciudad Obregón, entonces también ellas van a participar en el otoño literario y son alumnas que tú tuviste, bueno, algunas de ellas bibliotecarias, en el caso de Caro también mediadora, ¿verdad, Lorena? Que con mucha trayectoria. Oscar, continuamos contigo. Hola, pues con miedo de volver a caerme, de tropezarme a propósito de las condiciones no adversas que a veces se presentan con las tecnologías. No sé qué le pasa a mi módem esta tarde. Nada más para cerrar en esta intervención y con el afán de ser conciso, la experiencia ha sido muy grata. Para empezar, se accede a mucha información que de otra manera se obtenía con otros procesos muy diversos. Regreso a lo que decía de los formularios, ¿no? Desde ese momento, cuando empecé a ver que las personas estaban interesadas en participar en esta promoción que también se tuvo que hacer a través de redes sociales, que ya se hacía, pero que ahora fue la única manera, el ver cómo las personas ya registraban desde sus rangos de edad y tener desde el principio estas gráficas de los rangos de edad de los participantes, del número de lecturas que ellos mismos consideraban, todo esto que ahora se llama la Big Data, me permitió ya poder configurar un poco en cómo se iba a trabajar precisamente con cada uno de los grupos de este ejercicio, ¿no? De estos talleres.
Y a partir de ahí, precisamente, ya en la experiencia con los participantes, era muy obvio, o más bien ellos lo admitían, las personas de mayor edad, cómo se enfrentaron con el problema, la frontera de la tecnología para poderse conectar. Todavía en la última sesión, de repente, alguna de las personas más grandes, algunas señoras, le llamaban como a uno de sus hijos para que viniera a activarle el micrófono cuando veía que ya estuvo parloteando y que todos le hacíamos señas, oye, el micrófono, no te escuchamos. Todo ese tipo de experiencias dan pues un cariz muy especial a este ejercicio. Al menos, como decía Viviana, como decía Lorena, sí se generaron unos lazos muy interesantes y además, misma experiencia, el mismo ejercicio de las lecturas, de estarnos conectando cada semana, del poder participar a pesar de tener otros compromisos. Bueno, uno no puede salir, ¿no? Pero siempre hay cosas que hacer. El tener ese compromiso, esa disponibilidad, ese interés y además que leímos mucho, ¿no? Esa responsabilidad entre... No, sí trae Oscar problemas ahí con el duende. Creo que todos los hemos estado experimentando y a quienes tenemos hijos los vemos, ¿no? Como alumnos que cómo sufren cuando se les cae el internet, se va, bueno, son las mismas compañías, ¿eh? Adelante, Oscar. Gracias, qué vergüenza con este internet que bota, pasa nada, hombre. Pero es la experiencia. Oye, igual, ¿no? Son gajes del oficio, es lo que estamos viviendo. Mira, a lo mejor nosotros, de repente ustedes, y yo mismo, estamos en la desesperación porque no me responde el municipio aquel que está en la sierra, porque no me está dando lo que esperaba. Pero es esto, es la tecnología que ellos no tienen, es esa tecnología que también, de tanto que nos conectamos, porque muchísimas personas estamos conectadas en este momento a miles de plataformas, pues los mismos satélites no pueden y se saturan. Eso es lo que está pasando, Oscar, no pasa nada, adelante. Muchas gracias. No, sí, lo sospecho precisamente. O alguien me está robando internet, algún vecino, y está descargando películas. O no has pagado. O no has pagado. No has pagado. Ya pagué. Dale. Pero en fin, la experiencia ha sido muy grata y lo que es más afortunado es que el interés fue tan grande y también el compromiso que vamos a continuar precisamente con un proyecto más abierto, más participativo y que seguramente va a poder crecer, va a poder fortalecer los programas mismos de las bibliotecas comunitarias que han también atendido, han tomado una experiencia muy nutritiva. Y si en algún momento en mi calidad de líder ya no puedo estar ahí, los proyectos podrían continuar y podrían extenderse, incluso replicarse, que es lo más afortunado de este ejercicio. Y si podemos decir que nos dejó la pandemia, al menos en esto podemos encontrar un gran beneficio. Sí, yo creo que la pandemia depende de la actitud de cada una de las personas, ¿no? De si nos encerramos y simplemente esperamos que esto ocurra, o tal vez de encerrados o con sana distancia o saliendo, tenemos que continuar, debemos avanzar, tenemos la oportunidad, ¿no? De aprender. Muy al principio se decía, ojalá que no vaya a pasar la pandemia y que no leas al menos un libro, que no aprendas un idioma. Bueno, aprendimos aquí de varias plataformas. Ahorita los imaginaba a ustedes y yo les preguntaría dos cosas ya para finalizar. Muchos de ustedes, Lorena, y sobre todo Coco, pero también Viviana y Oscar, estuvieron con gente de municipios que yo no sé si conocen, si han estado en esos municipios. Y lo otro es, fuimos a dar un taller, pero de repente también terminamos aprendiendo, ¿verdad? Con las personas del otro lado, ¿no? Sí, pues bueno, en mi caso sí tuve más, gente de aquí, de mi propio municipio, porque bueno, por estas dificultades que se presentaron con la biblioteca de Aconchi, en donde sí se dificultó muchísimo, ¿no? Pues que se mantuviera esa conexión a lo largo de todo el curso. Pero pues ahora sí que, como también comentaba al principio, mi interacción fue mayor con personas de otro país, ¿no? En este caso de Perú, y también sí aprendí mucho culturalmente acerca de Perú. Cambiaron muchas de mis perspectivas o, pues bueno, de ideas, ¿no? Que uno tiene a veces culturales
de personas de otros países o de otros países, inclusive ahora hasta hace poco que tuvieron este conflicto, ¿no? Político en el Perú, también pues ahora sí que lo platicaron en carne propia, platicaron sus experiencias, ahora sí que hasta ahí nos metimos, ¿no? A la historia, a la cultura. Hubo mucha conexión porque pues hablamos de temas como el realismo mágico, por ejemplo, entonces pues hubo una conexión ahí por esto de Latinoamérica, los autores, eso a mí me parece muy, muy enriquecedor, y también que yo tuve la oportunidad de hablarles de este pedacito, ¿no? De México, del estado de Sonora, pues en particular del gran desierto de Sonora, de lo que yo conozco de mi estado, y también para ellos, bueno, así me lo expresaron, ¿no? Que fue también muy, muy enriquecedor. Y finalmente, pues también quedamos así, ¿no? En continuar en contacto. De hecho, hicimos ahí unos grupos de Facebook para seguir también compartiendo experiencias u obras, seguir en contacto, ¿no? Porque nos gustó mucho pues esa nueva amistad que se creó. Y yo nada más quería abonar un poquito o agregar, darle la razón al compañero Coco, acerca de que ya no nos queda de otra. Yo también pienso que ya no hay vuelta atrás en esto de las nuevas tecnologías o de la tecnología de la información, estas tecnologías digitales. De aquí ya va para adelante, ¿no? Entonces, no hay vuelta atrás. Y esto es parte de la evolución, ¿no? Estamos viviendo un futuro en constante movimiento que pues nos va a traer pues muchas satisfacciones de este tipo, muchas conexiones y muchos nuevos obstáculos que tenemos que aprender a librar para poder alcanzar nuestros objetivos y seguir promoviendo la lectura. También al principio sí puede ser uno muy reticente, ¿no? Con las nuevas tecnologías, bueno, valga la expresión, pero sí con esto que los libros en PDF, leer en internet, meterse a esas plataformas, los audiolibros inclusive, y en realidad pues vemos que es parte de lo nuevo, ¿no? Y que la misma literatura está evolucionando también a través de ciertas plataformas en donde los mitos y las leyendas ya aparecen a modo de creepypastas, y las creepypastas ya resulta que también entran a un subgénero del horror, por ejemplo, o de la fantasía. Entonces, pues bueno, yo con todo eso me quedo, y de veras que pues me gustó mucho toda esta experiencia para compartir, ¿no? A través de estos medios. Excelente, Viviana, muchas gracias. Lorena. Gracias. Pues la intención de formar este círculo de lectura era precisamente iniciar o fortalecer una comunidad de diálogo en donde cupiéramos los mediadores, ¿no? Porque ya hay grupos de mediadores de lectura y hay grupos de bibliotecarios, pero esto era una experiencia de intercambio de saberes, de compartir lectura y sobre todo como de aprendizaje continuo a partir de textos que nos sirvieran a todos, ¿no? Leímos autores que son necesarios para los mediadores y para los bibliotecarios, y sobre todo creo que para los bibliotecarios, porque ellos me decían que cambian con cada administración casi siempre los bibliotecarios, entonces necesitan estarse capacitando. Supongo que cuando alcanzan su curva de aprendizaje, llega alguien nuevo y entonces requieren comenzar. Muchos seguramente están ahí porque son lectores y les gusta, entonces era una buena oportunidad para intercambiar y hablar de la lectura, pero desde el contexto de cada uno fue algo en donde creo que todos aprendimos y nos enriquecíamos, ¿no? Cada semana había anécdotas desde la infancia a partir del texto que leíamos y luego hablar de los usuarios de las bibliotecas o los usuarios de las salas de lectura y luego llevarlo a nuestra vida actual. Entonces el texto realmente nos fue tejiendo a todos, ¿no? Yo en lo personal estoy muy contenta por haber coincidido con personas tan valiosas, ¿no? Que cada semana se dieron algo de su tiempo para compartirse con otras a través de una pantalla, ¿no? Cómo fueron aprendiendo a usar el Zoom, que si compartir pantalla, que si silenciar,
Y creo que después de estos meses ya al menos todos sabemos usarlo en el celular, en la computadora, en todos lados, y al menos ese reto está superado, ¿no? Entonces, pues que venga, que continúen los círculos y que continúe pues la formación de los mediadores, de los bibliotecarios, de los lectores, ¿no? Así es, Alba Lorena, y sobre todo que ojalá que esas personas, en tu caso, bibliotecarios y mediadores, pues empiecen con sus, digamos, particulares círculos de lectura en sus comunidades y que trasciendan a otros municipios o a otras fronteras, ¿no? Muy bien, excelente. Francisco. Bien, bueno, al comentario que decías, ni nos imaginábamos, ni en lo personal, había muchos puntos, pues obviamente de aquí del estado que digo, de habladas nada más, ¿no? Pero de no conocerlos y tener la posibilidad de conocerlos, pues a través de esta interacción, saber, insisto, porque me preocupa mucho eso siempre, su circunstancia, pues bueno, me hizo también comprender, ¿no? Sus necesidades, también y bueno, las posibilidades también que existían, ¿no? Eso creo que es un primer gran punto que a mí me deja muy, muy contento. La otra es, pues, que nuestro curso taller charlas era de creación, recreación y divulgación, ¿no? O sea, entramos a distintos apartados, ahora sí que para los fines que a estos convengan, ¿no? Entonces, hubo quien realmente dijo, yo estoy haciendo una historia, tal, y se clavaron, ¿no? A generar historias. Pero otros tantos también, muy importante, me dijeron, ahora que ya vayamos, que regrese la normalidad de todo esto, me gustaría aplicarlo, ¿no? Con las visitas, ¿no? De los muchachos o de los niños y aplicarlo y hacerlo y ahí mismo adentro de la biblioteca. Entonces, pues bueno, dices, bueno, aquí estamos matando muchos pájaros de un tiro, afortunadamente, ¿no? Desde la misma promoción del espacio de la biblioteca y la literatura también, ¿no? Entonces te digo, quedó una muy buena disposición en ese sentido, creo que un buen sabor de boca y pues bueno, ¿no? Yo me quedo muy, muy, muy contento, sé que hay mucho por hacer y hay que estar actualizándose y reactualizándose de manera continua. Esta es otra de las partes que no tiene escapatoria, ¿no? Cierto es, como decía Viviana, esto ya no va a ser igual, ¿no? El ACDC ahora es antes del coronavirus, eso es el coronavirus, ¿no? O sea, es la nueva forma de marcar, pues, los tiempos, el tiempo contemporáneo, ¿no? Y va a estar en los libros de historia, eso es un hecho, ¿no? Y entonces nos toca asumir también nuestro rol histórico en ello, ¿no? Precisamente como mediadores, como divulgadores, como profesores, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos haciendo nuestra parte también, ¿no? Así es, muy bien. Oye, y fíjate que ahorita que comentabas de los bibliotecarios, había por ahí en algún formato estadístico años atrás, porque ahorita también se hace a través del celular, nos hacen llegar las estadísticas, una actividad que se llamaba Biblioteca Extramuros. Entonces ahora con estas nuevas tecnologías, con las herramientas que tú le brindaste a esos bibliotecarios, pues la Biblioteca Extramuros no será una vez a la semana, a lo mejor puede ser todos los días subir una pequeña actividad, un texto, una lectura, una frase. Allí en la comunidad, vamos a suponer de Guatabampo, en Cocori, en Huachinera, desde donde tuviste bibliotecarios, pues digo, la gente de ahí se conoce, se cruzan sus celulares, o la bibliotecaria dice, bueno, pues a mi familia empiezo y les hago llegar textos, ¿no? O a lo mejor, Lorena, vamos a tener, que ya los teníamos, ¿verdad? Desde hace rato también, mediadores extramuros, ¿verdad? Sí. Ahí está, sí, de hecho por ahí está la propuesta de algunas estrategias de divulgación precisamente literaria o de promoción de lectura que son extramuros en toda su esencia, ¿no? Unos sistemas de microredes, o algo que hicimos por allá en la Feria del Libro, ¿no? De una señal que queda en ciertos metros a la redonda y tú descargas libros, por ejemplo, ¿no? Algo de eso está propuesto para algunas bibliotecas, ¿no? Cierto es, y que puede ser todos los días de la semana, ¿no? Sí, exacto, ahora habrá que trabajar como lo propusimos al principio, una vez que culminara esto con ellos para sacar adelante esos proyectos y esas ideas. Claro. Oscar, creo que vamos a cerrar brillantemente contigo esta mesa.
Pues contra los pronósticos más pesimistas, no fue esta pandemia el fin del libro escrito, el fin del libro impreso, no fue tampoco el fin de otros mecanismos de acceso de las bibliotecas o de las librerías. Al contrario, creo que pasado este primer confinamiento se han fortalecido y se han sumado todas estas nuevas estrategias. Ya mencionaba Viviana también otras herramientas tecnológicas como Wattpad, que han llevado a la sociabilidad, la lectura. También hay otras redes sociales en las cuales las personas reseñan y comparten sus gustos. Así como ha dicho Coco, la lectura y la tecnología hacen buena mancuerna y creo que precisamente tenemos todavía un futuro muy prometedor, incluso más prometedor de lo que tuvimos antes de estas circunstancias. Así es. Pues hace mucho, ¿verdad?, que se comentaba que la extinción del libro, y yo cuando escuchaba eso siempre pensaba que es un proceso de evolución y hoy más que nada se está viendo, o sea, el mismo lector está evolucionando con las formas estas y las tecnologías, el libro en todas sus plataformas, el fomento de la lectura, bueno, ya no va a ser a lo mejor ir a la casa de ciertas personas, llevar un texto, reunirnos en el parque y compartir una lectura. Ahora, pues, de hecho, nosotros como área de bibliotecas, muy al principio, por allá a finales de marzo, descargábamos un libro todos los días y lo hacíamos llegar a un grupo bibliotecario de 60, 70 que tenemos en un grupo de WhatsApp y compartíamos un libro para que lo hicieran llegar a la comunidad donde ellos se encuentran. Entonces, todo eso es un proceso y el mismo ser humano está evolucionando y esta pandemia lo que hizo fue pues decirnos, ¿sabes qué? Es que ya estás, o sea, ya estás evolucionando y estás en ese proceso, estás inmerso y eres parte de, ¿no? Pues qué gusto de veras que hayan estado en estos talleres, qué gusto que hayan estado en esta mesa, nuevas rutas para la lectura. Qué gusto coincidir con ustedes, escucharlos. Bueno, uno mismo también aprende y se lleva ideas nuevas y conocer más, un poco más a quienes habíamos visto una o dos ocasiones o a quienes por primera vez tenemos este contacto. Un verdadero placer. Muchísimas gracias por el trabajo realizado. Muchísimas gracias por aceptar y compartir esas experiencias con todo el público a través de Otoño Literario. Finalmente, pues creo que por acá nos seguimos viendo, seguimos trabajando en esto del fomento de la lectura y pues nos vemos pronto. Muchísimas gracias. A nombre del Instituto Sonorense de Cultura, pues despedimos la transmisión. Que estén muy bien. Gracias. Nos vemos pronto. Gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Chao. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.